Hola, bienvenidos a Ikigai Nige. El día de hoy voy a compartirles un tema que está muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy en día. Quiero compartirles algo que he estado aprendiendo desde mi experiencia. Hace algunos meses, o más de un mes más bien, llegó mi esposo y me dijo que iba a tener trabajo en casa, que a partir de ese momento ya no iba a ir a la oficina. Y entonces eso para mí fue como, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar con nuestra vida? ¿Esto va a cambiar nuestra rutina? ¿Cómo me voy a sentir yo de tenerlo en casa cuando pues por lo regular pues cada quien está haciendo sus actividades? Pues sí fue como angustiante, sí me causó incertidumbre. Y entonces estuve pensando que sería útil compartirles algunas recomendaciones de las que estuve yo leyendo, aprendiendo y que creo que son muy útiles para este tiempo. Primera recomendación es tranquilidad. Provocar, mantener, evocar esa tranquilidad que necesitamos tener en estos tiempos de incertidumbre que no sabemos hasta cuándo va a seguir siendo. Uno de los pasos para adquirir esta tranquilidad es la aceptación. Hay lo que hay. De nada vale estar pensando en es que ya quiero que esto acabe y hasta cuándo va a ser y cómo pudo suceder esto y que si no existe y que si sí existe. Yo creo que lo principal es aceptar que estamos pasando por esta situación y que ahorita nos corresponde hacer lo que podemos, tratando de salir lo menos posible. Obviamente pues los niños no están en escuela desde hace más de un mes y esto pues ha trastornado la rutina de todos. Entonces la aceptación es un ingrediente que nos puede servir para ir hacia esa tranquilidad que necesitamos. Otro punto es la paciencia. Hacer uso de la paciencia, respirar, no dejarnos llevar por el impulso al contestar, al actuar, y entonces es una buena oportunidad para aprender a ser pacientes, a aceptar esta situación con paciencia. Y el otro punto es el pensar positivamente, porque también la tranquilidad viene a partir de lo que yo pienso. Si yo estoy pensando en todo lo que me preocupa, pues seguramente la tranquilidad no va a aparecer. Entonces es importante aprender a manejar nuestras emociones, a identificar nuestras emociones para estar tranquilos, a aprender a identificar qué estoy pensando cada día. Es como hacer un inventario, ok, hoy, ¿qué pensé? Hoy, ¿de qué estuvo llena mi mente? Y entonces estos tres pasos o estas tres acciones pueden apoyar, ayudar a que la tranquilidad llegue a ti. Es decir, la aceptación, la paciencia y el conservar pensamientos positivos y cuidar lo que estás pensando. Entonces, como primer punto es la tranquilidad. Segundo punto, para estar en casa de la mejor forma, es crear una rutina. Les platico también que al principio pues no sabíamos cómo actuar cuando nos cambió la rutina del home office y entonces sabiamente mi esposo creó en una habitación su oficina para estar ahí en su horario laboral. Por consiguiente pues decidimos hacer la rutina tal cual hacíamos cuando él se iba a trabajar, es decir, su desayuno ligero, hacerle su cafecito como normalmente se lo hago y dárselo en su termo para que no se le enfríe mientras está trabajando en su oficina. Entonces eso ayudó a calmar también en ambos como este cambio que tuvimos que pasar, el mantener la rutina que teníamos antes de que estuviera en casa. Y eso es muy recomendable hacer dentro de los días laborales, crear actividades que hagan la diferencia con los fines de semana, para que no todos los días sean como domingos
y entonces pues ya no haya diferencia y luego no sabes en qué día vives, y todos los días son domingos, pues ya no sabes ni siquiera la fecha o qué está sucediendo, y eso creo que provoca también como un agotamiento mental el hacer lo mismo todos los días y no mantener la rutina que nosotros teníamos antes. El siguiente paso, después de que tú ya, si no la tienes, pudieras crear una rutina diferente en la semana, viene el siguiente paso, que es el de ser proactivo. Si bien no puedes salir a trabajar como normalmente lo hacías, bueno, si tienes home office, pues te vas a dedicar a trabajar. Cuando no hay un trabajo formal que tengas en casa y que, bueno, tú tenías tu tiempo, tus actividades cuando dejabas a tus niños en la escuela, aquí es ingeniártelas para crear una rutina en cuanto en la mañana, mientras tal vez ellos estén haciendo sus tareas, tú dedicarte a hacer lo tuyo. Yo en lo particular practico yoga. Obviamente las clases de yoga se suspendieron, entonces lo que procuro hacer es lo que hacía antes. Antes de tener mi rutina del día, acostumbraba a ir a yoga. Entonces lo que hago ahora es en mi casa, pues hago mis ejercicios de yoga y procuro en lo posible mantener esta rutina que yo tenía. Y siendo proactivo, como pues también ideando qué hacer en mi casa, tal vez ideando también cómo generar ingresos, vendiendo cosas que a lo mejor ahorita les son útiles a las personas. Incluso hay hasta páginas donde te dicen cómo hacer gel antibacterial y no sé, hacerlo para proveértelo, mantenerte ocupado. Si a lo mejor a tu casa le hace falta una manita de gato, pues ¿por qué no ocupar ese tiempo en decorarla diferente, cambiar los muebles, darle una pintadita, lo que sea, pero mantenerte ocupado? Hacer uso de la proactividad. El siguiente punto es expresar lo que sientes. Si bien no es fácil, porque bueno, pues si normalmente estamos cada uno, los integrantes de la familia, en sus actividades, pues en esta rutina pues no tenemos la oportunidad como de expresar lo que estamos sintiendo, porque en realidad estamos muy ocupados o utilizamos esa ocupación como una barrera para no expresar lo que he estado sintiendo. Pues bien, esta es una oportunidad para poder aprender tal vez esto que se llama inteligencia emocional. Empezar a identificar cómo sientes todas las emociones que vivimos. Comienza por las primordiales, que son la alegría, la tristeza, la angustia, el enojo. ¿Cómo sientes cada una de estas emociones? ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Qué es lo que estás pensando cuando alguna de estas emociones aparece en ti? Este ejercicio, bueno, yo lo recomiendo a mis pacientes para empezar a conocerse, para identificar cuál es la diferencia entre todas estas emociones y tal vez expresarlas de acuerdo a lo que son, porque luego resulta que pues lloramos de todo. Puedo llorar cuando estoy enojada, puedo llorar cuando estoy angustiada, puedo llorar hasta de alegría, y bueno, como que universalizamos las expresiones a una sola, cuando cada emoción tiene que sentir tiene que tener, su propia expresión. Entonces, hay que aprender a expresar las emociones primeramente identificándolas. Una vez que ya identifico, híjole, como que hoy amanecí de malas, implica amanecí enojado, es expresar incluso a tu pareja, a tu familia, decir, ¿saben qué? Hoy como que amanecí de malas. Entonces, por favor, disculpen si les hablo fuerte, pero no sé qué me está pasando, estoy como de malas, enojado, enojada, y bueno, pues no lo tomen personal. Y de esta forma es un nuevo aprendizaje que ayudará a crecer emocionalmente a los integrantes de tu familia. Valida sus emociones. El que alguien esté triste cuando tú estás contento no implica que tenga que estar también contento si tú decidiste hoy estar contento. Es entender que esta persona o este integrante de tu familia pues también tiene derecho a estar triste y hacérselo saber, ¿ok? Entiendo que estás triste, es normal que estés triste, porque todos nosotros
podemos pasar por días de tristeza y validar lo que sienten, no descalificar lo que te estén expresando, haciéndole ver que porque está triste, que necesita estar contento, que todos están bien, que ya habían organizado algo. No, es darle su tiempo para que exprese esa tristeza y respetar. Otro punto que me parece muy útil también para aprender estando en casa en este tiempo es cuidar lo que escuchas y lo que ves. Si hay niños pequeñitos, estar atento a qué están viendo, porque es común que si, cada quien se encierra en su cuarto o cada quien está en su dispositivo móvil, pues a lo mejor ni siquiera te das la oportunidad de ver qué es lo que está viendo, que sean cosas útiles, que sean cosas agradables, que no sea algo que perjudique su salud mental o bien su estado de ánimo, porque incluso hay películas, videos agresivos que influyen mucho en nuestra manera de sentir. Y si influye en nuestra manera de sentir, entonces va a influir en nuestra manera de actuar. Entonces hay que cuidar mucho lo que veo, lo que escucho, lo que los demás, si son niños, están viendo, están escuchando. Por ejemplo, yo al principio era así como que de cajón estar viendo las estadísticas de cuántos enfermos van, de cuántos han muerto, que si ya aquí ya hubo menos, ya hubo más, y eso pues como que comenzó a cansarme y comprendí que no era tan necesario estar haciendo eso. Tal vez sí informarme, actualizarme qué está sucediendo en mi país, pero no hacerlo como con una obsesión. Tratar, lo recomiendo, ¿verdad?, de evitar como las noticias referente al tema, porque si ya de por sí es difícil estar en nuestra casa y estar abarrotados de esa información, pues sí como que hace que se tense más el ambiente. El otro punto que sigue es el de encontrar distracciones. Si bien ya te dije o te comenté hace ratito que hay que hacer una diferencia entre la rutina que tienes de lunes a viernes para poder entonces hacer la diferencia con sábado y domingo, es estos días de ocio, que se supone son los fines de semana cuando no hay labores normales o de rutina, crear distracciones que sean novedosas para que todos se diviertan. No es tan complicado cuando haces uso del amor que sientes por todos los que están contigo y aparte de la creatividad. Cuando hay crisis o cuando algo nos detiene en algo, es un tiempo para poder pensar diferente y tal vez crear actividades que sean distintas de lo que a lo mejor nunca habíamos hecho. No sé, se me ocurre, pues si nunca tal vez si tienen algún patiecito en su casa, ¿por qué no salirse a comer ese patiecito un fin de semana, un sábado? Si bien nunca habían hecho una pizza, pues bueno, pues entre todos vamos a hacer la masa y a ver cómo nos queda y cada quien sugiera algún ingrediente y a ver qué nos sale. Y eso hace que exista la motivación de esperar el fin de semana porque va a haber algo diferente, porque no va a ser igual que toda la semana saliendo de la rutina. Y por último, hay que también vigilar el comportamiento que estés teniendo. Es muy fácil estar identificando cómo están portándose los demás. Sin embargo, aquí la mirada tiene que estar en ti. Recuerda que, este canal, el objetivo es ese, que empieces tú a reflexionar acerca de cómo estás comportándote en tu casa, cómo estás hablando, en qué tono, cómo las emociones que estás sintiendo están influyendo en los demás a su bienestar o a su malestar. Si esto que tú hablas y dices está generando tensión o está generando relajación. Entonces hay que estar muy atentos a lo que hacemos, a lo que decimos desde el punto de vista personal, para evitar con nuestras palabras herir a quienes más amamos. Entonces, resumiendo, 7 recomendaciones que te doy yo para pasarla lo mejor posible estando en casa y aprender a estar en casa en esta situación de crisis sería: tranquilidad, provócala, evócala, manténla. Ser proactivo, mantente en actividad, saludable obviamente, no obsesiva.
crear una rutina. Crear la rutina de entre semana y la rutina y hacer algo diferente los fines de semana. Aprender a expresar, pero primeramente identificar qué es lo que sientes, cuestionándote cómo lo sientes, en dónde lo sientes, para que puedas ponerle nombre a esa emoción. Cuidar, el siguiente punto, lo que escuchas, lo que estás viendo y cómo está influyendo en tu estado de ánimo o en el ambiente que se está viviendo en tu casa. Encontrar distracciones es el siguiente punto. Vigilar tu comportamiento. Estos son algunas de las recomendaciones que yo pienso que pueden ser útiles, son fáciles de aplicar, pero recuerda que pues si todo el tiempo o los años que cada uno tenemos hemos sido como somos, no será fácil cambiar de un día para otro. Esto es un proceso. Es un proceso de autorreflexión, de estarte cuidando, de estar poniendo la mirada en ti. Ok, espero que esto sea de utilidad para que puedas tú llevarlo a cabo, o si bien comiences a reflexionarlo, a ver qué tal puede ayudarte a pasar este tiempo. Pues ya sabes, en nuestro correo puedes escribirnos para sugerir temas, para ponernos algún comentario, alguna sugerencia en ikigainige@gmail.com, o bien puedes dejar aquí mismo en el canal un comentario. Al final encontrarás el mapa mental de lo que ahorita acabo de compartirte. Gracias por haber estado aquí y nos vemos pronto.